Muy bien. Carmen Hernández Heredia. Presente. Gracias. Elide Chan Alday. Presente. Gracias. Ligia Chi Medina. Presente. Gracias. Shadiani Escamilla Rosado. Presente. Gracias. Solángel Calles Chan. Presente. Gracias. Yahari Castro Salas. Presente. Gracias. María José Adrián Palacios. Presente, profe. Gracias. De nada. Jesús Enrique Balán no. Presente. Gracias. Y Mariana Canchesul. Presente. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver algunos fundamentos con respecto al tema de la psicobiología. No podemos hablar de la psicobiología si no determinamos en primera instancia pues lo que es la célula. Por ejemplo, me imagino que la mayoría de ustedes ya han tenido la concepción de la célula y cuáles son las partes de una célula. ¿Alguien sabe que me pueda mencionar, por ejemplo, de los que están en clase, una parte de la célula y cuál podría ser su función? Nada más para recapitular. Hay células procariotas y eucariotas. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre las células eucariotas y las células procariotas? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Yo tengo que las que tienen estructura más compleja que las eucariotas. ¿En qué se basa la diferencia de que sean más complejas? Que En mi las investigación, células, Sí, es Yahari. que las células eucariotas tienen un núcleo unido a la membrana y las células procariotas no. Exactamente. Efectivamente, esa es una diferencia básica. Bien, vamos a trabajar con en este aspecto de partir con las células que normalmente tienen un núcleo. Bien, aparte del núcleo, ¿qué otros organelos o partes tiene una célula? Nombren uno y una función. Y la función de dicho organelo. flagelos Muy bien, ¿para qué sirven los flagelos? son organulos representantes en ciertas células y sirven para impulsarse en el medio ambiente. Muy bien, perfecto, ok. Normalmente algunos hablan acerca de que los flagelos serían como lo que permite la movilidad o la kinésica celular. Muy bien, perfecto. A ver, otro tipo de organelo aparte de los flagelos que hayan encontrado. ¿Alguien más?
Ribosomas. ¿Para qué sirven los ribosomas? ¿O cuál es su En función? la síntesis de las proteínas son procesos necesarios para el crecimiento de las células. Perfecto, excelente, muy bien. En sí, la mayoría de los, ahorita les voy a explicar un punto interesante. ¿Algún otro compañero o compañera que haya encontrado, aparte de los ribosomas, los flagelos, algún otro organelo de la célula? De que se acuerden, aparte de eso. El nucleoide. Nucleolo. Bien, ¿cuál es la función del nucleolo? Profe, que se compone de proteínas. ¿Cómo? Disculpa, María José. Que se compone de proteínas. Ujú. Sí. Ok, vamos a hacer una comparación, una revisión rápida y ya después vamos a pasar directamente a lo que va el tema del día de hoy, que es entre la citología y la neurocitología. ¿Qué es, ¿Por qué es importante que partamos nosotros en el aspecto del entendimiento de la biopsicología? Obviamente, tenemos nosotros que reconocer que si no partimos nosotros de la célula o el reconocimiento de la célula, pues no podemos estar de alguna otra forma hablando. En este sentido, sabemos que la célula dice que es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Si todos los seres vivos estamos compuestos por células, tiene funciones de respiración, la nutrición, el crecimiento, la secreción y la excreción, la reproducción, la excitabilidad y la adaptación. Lo interesante de cuando hablamos acerca de la célula es que normalmente casi todas las células van a tener una naturaleza. Lo que cuando ustedes me mencionaron algunas partes de generales que tiene cualquier célula de cualquier ser vivo en general, células de tipo de origen animal o de una estructura mucho más organizada o estructurada. En este sentido, por ejemplo, sabemos que una célula, dependiendo en la mayoría de lo que son los organismos más grandes, mientras más grande es mucho más organizada y especializada la célula. ¿En eso qué significa? Significa que si bien hay un factor microfisiológico, muchas veces vamos a encontrar que algunos de los tipos de organelos que hay dentro de una célula tienen una connotación de tipo pequeña. Lo que hace a nivel pequeño en una célula tiene una proyección en otros órganos y sistemas de forma mucho más especializada, células específicas en ese aspecto. ¿Qué quiere decir? Que lo que vemos en pequeño en la célula lo podemos ver a nivel un poco más macroscópico en la función de ciertos órganos. De allí es cuando partimos de que muchas veces, si tenemos un problema a nivel celular o a nivel de funcionamiento celular, obviamente va a tener repercusiones a nivel macroscópico, y es por eso que muchas veces tenemos que entender
que la naturaleza de la célula, como ustedes ven, que tiene aspectos de crecimiento, también la célula crece, también se desarrolla, también necesita nutrirse, también necesita reproducirse, también necesita de alguna otra forma excitarse. Este es proceso de excitabilidad, es el proceso de que ser estimulada. Si una célula no se estimula o no se encuentra en estimulación, obviamente hay procesos de atrofia. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ciertas partes de nuestro cuerpo cuando no son estimuladas de alguna otra forma con el tiempo, ciertas partes de nuestro cuerpo pueden atrofiarse. Lo mismo sucede con las células. Si no es retroalimentada, si no es en este sentido estimulado lo que es el aspecto de la célula, eso va a tener repercusiones en las siguientes células, porque de alguna otra forma recordemos que un órgano conforma una estructura organizada de un tipo de célula particular, y que de alguna otra forma, si una célula no hace su trabajo o su función o está dañado, va a influir de forma directa o indirecta en la siguiente célula. Ahí es cuando tenemos la importancia de que muchas veces, si hay alguna afectación de tipo celular, y va a impactar a nivel de tipo orgánico. Y cuando hablamos de tipo orgánico, hablamos de que hay un fallo en ciertas partes de nuestro cuerpo. Y si hay un fallo orgánico y si no se atiende adecuadamente, eso puede tener fallo a nivel de sistema o a nivel de aparato, que es un poco más complejo el aspecto en los organismos. Y en este aspecto, lo interesante de esto es que la célula también necesita tener un proceso de programación para poder adaptarse. Pero para esto tenemos en este aspecto, para que una célula sea altamente funcional, es que todas las partes o sus organelos tienen que cumplir sus funciones bajo las cuales han sido diseñados. En este sentido, hablamos, por ejemplo, que cuando dos o más células y tejidos se asocian, si hay un proceso adecuado de crecimiento y desarrollo y no hay ninguna falla de programación celular, cuando se dé lo que es la división celular, se creará una célula que va a tener las mismas características que la original y en algún momento va a tener las mismas funciones. De ahí es cuando vamos a estructurar, por ejemplo, el aspecto. Ustedes han escuchado lo que es la enfermedad del cáncer. Ok. ¿Saben qué es el cáncer? ¿Sí o no? Es una célula que se estimuló, o sea, sí está el presente en nuestro cuerpo, pero se estimuló y eso hizo que se encendiera el cáncer. Muy bien. Bueno, es una célula estimulada, pero ¿cuál es la naturaleza de una célula cancerosa? ¿Y por qué a veces una célula cancerosa puede ser peligrosa? ¿Alguien tiene la noción o la idea? ¿Por qué? ¿Sí o no? Es válido si no lo saben, no importa, pero quiero saber si estamos en el mismo canal. ¿Sí o no? ¿Sí saben por qué es No, peligrosa una profe. célula cancerosa? ¿Sí o no? Escucho sus opiniones.
es porque crece descontroladamente la célula cancerosa. Sí, pero no es el problema no es que crezca descontroladamente. El problema que tenemos nosotros con una célula cancerosa es que crece descontroladamente una célula de tipo dañado desde su aspecto genético. Y en este aspecto el problema es que es una célula degenerativa que en algún momento lo que va haciendo es, se los voy a poner así. ¿Alguna vez han visto una manzana podrida? ¿Qué pasa cuando las pones con otras manzanas que están sanas? ¿Qué pasa? Las podré. Comienza a pudrir a los demás. Eso es lo que Afecta a las otras. ese es el efecto canceroso. Cuando una célula tiene una codificación genética defectuosa, obviamente afecta a las otras células que son sanas. Y en ese ejemplo es lo que sucede en ese sentido. Por eso muchas veces ciertos tratamientos atacan ese tipo de células. Por eso muchas veces la salud empieza desde la célula, ¿sí? Desde el aspecto celular tenemos que estar cuidando muchas cosas porque si ciertos parámetros degenerativos o defectuosos a nivel celular se siguen perpetuando, las otras partes de tu cuerpo van a sufrir ciertas alteraciones que a la larga lo que van a crear de alguna otra forma. Por eso es que supuestamente dicen, es que se expandió el cáncer. En este aspecto lo que dicen es que otras células que estaban sanas, el aspecto degenerativo de una se contagió a otra y de alguna otra forma dejaron de funcionar adecuadamente, y es donde sucede este efecto. Es como que por eso muchas veces va a sonar un poquito comparativo. Eh, Dependiendo con la célula con la que te juntes es el tipo de afectación que vas a tener. Pero bueno, para que podamos entender esto, tenemos que entender que esto es un fallo en general. En este sentido, tenemos que entender que la célula, y por qué vemos nosotros esto, porque muchas veces hay ciertos fallos que vamos a ver en ciertos individuos que están dentro de estas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que son cilios, nucleolos, citoplasma, citoesqueleto, membranas plasmáticas, los núcleos, el retículo endoplasmático, los lisosomas, los complejos de Golgi, las mitocondrias. Todas esas partes deben de estar de alguna otra forma funcionando en armonía para el crecimiento, desarrollo y de alguna otra forma la adaptación celular. El proceso que vamos a estar estudiando a nivel de biopsicología empieza desde el aspecto biocelular. Muchas veces ustedes van a estar encontrando de que si yo puedo programar o puedo condicionar para que mis células funcionen como deben de funcionar, mi calidad de vida va a verse reflejado a nivel sistémico, a nivel orgánico, a nivel de aparatos. Pero basta con que una célula esté funcionando mal para que pueda haber un fallo orgánico o un fallo sistémico. Y esa es la situación interesante, que lo que sucede a nivel pequeño impacta a nivel más complejo, a nivel de organismo. En este sentido, tenemos por eso que evaluar si los diferentes organelos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo cumplen la función como debe de ser de acuerdo a su programación de cada uno. Entre ellos tenemos nosotros, por ejemplo, lo que son las membranas plasmáticas, que sabemos que es una capa bilipídica y de proteínas. Entre sus funciones está la de servir como barrera limítrofe con el medio extracelular y permitir el paso de sustancias selectivamente a través de ella. En este aspecto, por ejemplo, la membrana plasmática cumpliría la función macroscópica en nosotros
de dos formas, por ejemplo, ya sea de la boca o de la piel. En este sentido, por ejemplo, la membrana plasmática sirve como cumple dos funciones, porque a través de la membrana plasmática es como la protección que tenemos nosotros para que ciertas sustancias o ciertos virus o ciertas bacterias o ciertos microorganismos que tienen un nivel de codificación o organización más precaria no contaminen o afecten la estructura cromosómica de dicha célula. O como muchas veces lo que sucede con ciertos virus. Ciertos virus lo que hacen prácticamente es nutrirse y de alguna otra forma son como especies de parásitos los ciertos virus para poder de alguna otra forma replicar a través del código genético, porque incluso hay ciertos virus que pueden pasar a través de los poros de las membranas celular. Si no tienen en un sistema que ahorita lo vamos a ver, un sistema de defensa, la célula o su sistema es muy pobre, de alguna otra forma el proceso de que nos enfermemos está determinado por el nivel y velocidad de replicación genética que tienen los virus en esa célula. Y cuando termina, cuando se rompe, porque de alguna otra forma el virus entra en la célula y se empieza a replicar y como parásito por dentro y ya cuando te des cuenta ya se replicó y de alguna otra forma pues ya se murió la célula. En este sentido, por eso dice que es una capa lipídica que funciona para lo que es de entrada y salida de sustancias o de lo que son sustancias alimentarias y salida de ella, pero también sirve como de protección. Y es parecido a lo que sucede con nuestra piel, ¿sí? Para la piel nos sirve para protegernos de ciertos elementos externos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo de alguna otra forma alguna afectación de tipo celular a nivel de membrana plasmática, que a lo mejor hay alguna debilidad, alguna codificación pobre? Pues de alguna otra forma ahí establece la vulnerabilidad de ciertas células para poder pues ser consumidas, ser atacadas, etcétera. Y también a través de esta membrana puede ser que de alguna otra forma para poder lo que es excretar cierto tipo de sustancias a través de lo que son los poros microcelulares de la misma. Otro de los aspectos interesantes que tenemos en una célula está el aspecto del citoplasma, que es la matriz celular que contiene a los organelos e inclusiones. En este aspecto, normalmente el citoplasma de alguna otra forma es lo que permite de alguna otra forma establecer el espacio intracelular para que cada organelo no interfiera en la función del otro, y de alguna otra forma es como una masa de sustancia en este aspecto en el cual están suspendidos los organelos y de alguna otra forma permiten en este espacio que podamos nosotros a nivel celular que no afectarnos o no se ve afectado la célula por algún otro organelo. Tenemos después el aspecto del núcleo, que dice que está formado por unidades de membranas en su interior y contiene el material genético constituido en cromosomas. Acá lo interesante que vamos a estar que podemos revisar es que nosotros tenemos en nuestro cuerpo células especializadas y dependiendo del tipo de célula de nuestro cuerpo va a ser la codificación genética de la función que va a cubrir específicamente, ¿sí? Independientemente de que pueda tener otros organelos, la función principal es aliarse con otras células
para desempeñar una función específica. De ahí está la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota, que las células eucariotas tienen un nivel de organización particular y especializada para ciertas funciones específicas que no en nuestro cuerpo. No todas nuestras células hacen lo mismo. Otro de los aspectos importantes es el aspecto del nucleolo, ¿sí? Que contiene el inicio de la formación de los ribosomas implicados en la síntesis proteica. Lo interesante de la síntesis proteica de alguna otra forma es que de alguna otra forma eso ayuda, el nucleolo ayuda a través de la síntesis proteica a poder generar la suficiente fuerza al momento de realizar el proceso de la miosíntesis, que en estas casos, ¿qué es la miosíntesis? Es el proceso de la reproducción celular. En este sentido, el nucleolo se nutre a través de lo que es la síntesis proteica para realizar el proceso de la división y la replicación celular. En este caso, sin nucleolo, la mayoría de las células no pudieran ejercer o no tener la energía o de alguna otra forma la codificación del ácido ribonucleico para replicar lo que es la codificación del núcleo y a su vez puede hacer la replicación de la división celular de la misma. Y en este caso es por eso importante el aspecto del nucleolo, porque el nucleolo ayuda en la miosíntesis, en el proceso de la división celular. Otro de los aspectos interesantes que tiene una connotación o una representación macroscópica es que también tenemos nosotros un citoesqueleto, ¿sí? En este aspecto el citoesqueleto está formado, no se los mencioné acá, pero está formado por tres partes diferentes, que son los túbulos, los microtúbulos y los microfilamentos. Estas son las áreas que van a dar lo que es la fortaleza, la cohesión a la célula para que no pierda su forma o tenga una forma particular para la funcionalidad especializada en el cual está estructurada dicha célula. Sabemos que lo que nos ayuda en ese aspecto es a poder establecer la estructura celular. Por ejemplo, gracias a los citoesqueletos se puede establecer esta cohesión, por ejemplo, al proceso de la flexibilidad, al proceso de la rigidez, al proceso de la maleabilidad, dependiendo de la naturaleza o el tipo de célula a la que nos refiramos, ¿sí? Pero también ayuda en el proceso de la locomoción. En este aspecto, por ejemplo, sabemos que en el proceso de adaptabilidad de la célula es importante que, independientemente de ciertas circunstancias, de que la célula puede estar o pueda tener este aspecto de poder moverse, trasladarse o poder tener ese movimiento, es importante porque puede cuidar que se pueda realizar ese traslado o ese movimiento sin perder sus características estructurales. Este aspecto, por ejemplo, como ciertas partes como lo que son los leucocitos, por ejemplo, los hematrocitos, las plaquetas, que normalmente están en lo que es en nuestro sistema circulatorio y que forman parte de lo que llamamos sangre, y que de alguna otra forma en el aspecto interesante es que tienen este aspecto de maleabilidad celular para poder pasar y fluir en las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Y esa es una característica particular de este tipo de células, en este aspecto de las células sanguíneas. Otro de los aspectos interesantes que va a conllevar la forma particular de cada célula
es, por ejemplo, el famoso complejo de Golgi. El complejo de Golgi dice constituye un sitio de síntesis y maduración de productos tanto para ser empleados por la propia célula, en este aspecto, lo que son proteínas y de recambio, como las de la membrana plasmática, como la exportación de hormonas y los neurotransmisores, etcétera. El complejo de Golgi lo que se encarga de alguna otra forma es de estructurar ciertas paredes de los organelos, ciertas paredes de la membrana celular, porque recordemos que nuestro cuerpo está en constante desgaste y lo que necesita es un material, y en este aspecto lo que hace la transformación del complejo de Golgi es la degradación y la transformación de proteínas a enzimas particulares para los diferentes tipos de organelos que conforman parte de nuestro sistema o celular en este sentido, porque es un sistema celular que manejamos. Y es muy importante el aspecto es de que no haya ninguna afectación de este organelo, porque si hay alguna afectación de este organelo, obviamente pueden haber aspectos degenerativos, ya sea en una sobreproducción de enzimas que pueda generar un desequilibrio homeostático dentro de la célula, o pueda de alguna otra forma el hecho de que no trabaje adecuadamente, y obviamente si no trabaja adecuadamente puede ser que en algún momento a nivel de membrana celular pueda romperse y pueda degradarse el sistema orgánico o celular de dicha persona. Eso es lo que muchas veces pasa con el aspecto, por ejemplo, con enfermedades como la hemofilia, donde esta parte microcelular en el aspecto de lo que es el complejo de Golgi, donde no trabaja adecuadamente a nivel de microprogramación de este organelo, y obviamente no funciona adecuadamente en nuestras células, y por lo cual es muy común que las personas puedan padecer este tipo de enfermedad degenerativa. Otro de los sentidos que tenemos que estar evaluando, por ejemplo, es los otros organelos, como es el retículo endoplasmático, que puede ser granular en estas o rugoso, o agranular o liso. Su estructura tubular dice formada de membrana, está asociada a una gran cantidad de ribosomas, por lo que su función está dirigida a la síntesis de proteína. Y la granular o lisa, de igual forma, la granular está formada por túbulos de membranosos localizados en el citoplasma, pero carece de granulaciones, es decir, de ribosomas, y está implicado en el funcionamiento de síntesis de esteroides y en el procesamiento de desintoxicación de la célula. En este caso, muchas veces el retículo endoplasmático rugoso y granular está muy desarrollado con lo que es la función macroscópica de lo que es el intestino grueso y el intestino delgado, ¿sí? Cumple funciones de alguna otra forma de tipo microcelular el retículo endoplasmático rugoso con el grueso, y obviamente el retículo endoplasmático liso cumple funciones a nivel microscópico, que lo que funciona a nivel de lo que es en este caso pues lo que sería parte de nuestro estómago y conllevaría lo que son ciertas afectaciones del aspecto de lo que llamamos filtración de ciertas sustancias, ¿sí? Después tenemos el aspecto de lo que son las mitocondrias. Las mitocondrias, dice, son estructuras globulares o filamentos formados por unidades de membrana, cuya función es proveer a la célula de energía química en forma de un compuesto llamado adenosintrifosfato, o mejor conocido con sus siglas como ATP.
que es producido a través de un proceso conocido como fosforilación oxidativa, y la cual utiliza como sustrato los productos del metabolismo, como los azúcares, proteínas y lípidos. En este caso, ¿cuál es la función primordial de las en este caso las mitocondrias? Es lo que podemos nosotros considerar como lo que es la producción de energía y respiración celular. Lo interesante de esto es que normalmente las mitocondrias en algunas células dependiendo de la cantidad de mitocondrias, va a conllevar, dependiendo del tipo de función, mayor carga de respiración celular y mayor carga para producir energía a la misma célula. En este aspecto, si no existen las suficientes mitocondrias, obviamente se desgasta o se fatiga con mayor facilidad lo que es la célula. Por eso muchos sistemas o aparatos de nuestro cuerpo que requieren el uso excesivo de energía están determinados por la presencia de este tipo de lo que es de este tipo de organelo. Sin ellos no podemos hacer cierto tipo de funciones. Por ejemplo, y para que puedan producir el ATP, obviamente de ahí está la condición de que muchas veces, por ejemplo, cuando una persona tiene, por ejemplo, no ha comido, o por ejemplo no ha o se cansa con mucha regularidad, o y obviamente, por ejemplo, no rinde lo que debe rendir. Esto determina, por ejemplo, de que a lo mejor el nivel de procesamiento de lo que de información o de actividad supera lo que es la ingesta de alimentos, específicamente de lo que llamaríamos nosotros, por ejemplo, de lo que es el aspecto de la glucosa. Y en este sentido, la glucosa, en este aspecto, los azúcares o las proteínas y los lípidos, las mitocondrias son encargadas de procesarlos para transformarlos en aspectos de respiración, de energía, y que podamos hacer nuestras actividades. De ahí está como cuando nosotros tenemos bajo el azúcar, normalmente podemos estar cansados, podemos estar pálidos, nuestra presión arterial es baja, y por eso muchas veces a las personas se les tiene que dar azúcar o una bebida azucarada para que se pueda regular el bajo nivel de energía. Porque muchas veces, por ejemplo, si baja el nivel de energía, el nivel de azúcar en la sangre es muy bajo, puede pararse el corazón. Recordemos nosotros que en este aspecto, para el funcionamiento del corazón se requiere una energía constante, ya que sin ello, pues de alguna otra forma no se bombea sangre y podemos morir. De ahí es que es lo que sucede cuando no comemos o no nos alimentamos adecuadamente. Podemos nosotros poner en peligro la estructura del equilibrio de nuestro organismo. Y otros tenemos nosotros lo que son los lisosomas, por ejemplo, que contienen una gran variedad de enzimas, como las proteínas, que rompen las proteínas y la glucosa, y que actúan sobre los azúcares ribonucleasas y las ribonucleasas, que degradan a los ácidos nucleicos, y la lisosoma, que es antibacteriana. Dada su actividad degradativa, se le considera como el sistema digestivo de la célula. En este aspecto, por ejemplo, lo que es la función del hígado, la función de lo que es, por ejemplo, el páncreas, lo que es la bilis, son prácticamente como la evolución de este tipo de organelos que son encargados de producir sustancias degradativas
dependiendo de los tipos de alimentos que requieren un mayor nivel de degradación para que los podamos asimilar. Y lo mismo sucede a nivel celular. Y ya últimamente, como estábamos mencionando, tenemos lo que son los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos, por ejemplo, los cilios están ligados a la movilidad de partículas, moco o polvo en la superficie celular de los epitelios, y en el caso de los flagelos, a la locomoción. De alguna otra forma, el aspecto de los cilios son los encargados, de alguna otra forma, son como los encargados de transportar cierto tipo de sustancias de una parte de la célula a otra, ya sea de afuera hacia adentro, en este aspecto de lo que entra a la membrana a lo que es los diferentes organelos del cuerpo, o ciertas proteínas que van directamente para lo que es el núcleo y el nucleolo. Y los flagelos son encargados de alguna otra forma de que las células puedan tener esa movilidad y puedan tener en este aspecto la capacidad de poder tener incluso el proceso de adaptación, el proceso de adaptabilidad. Y eso es lo que va a conllevar en general este aspecto desarrollado en el conocimiento general de lo que es la citología. Hasta este momento, ¿hay algún comentario, alguna duda con respecto a esta primera parte de este tema? ¿Sí o no? Sí. O sea, ¿sí tienen dudas o sí les quedó claro? No, sí, yo tengo una duda. A ver, escucho tu duda. En las 5. En las 5. El... Diapositiva número 5, ok. ¿Cuál? No me quedó muy bien el citoesqueleto. El citoesqueleto, ok. Bueno, imagínate de alguna otra forma, por ejemplo, el citoesqueleto tiene una representación de lo que es tu sistema óseo. En este aspecto, por ejemplo, lo que son parte de lo que son los túbulos y microtúbulos, puede ser parte de lo que es en este sentido, los microtúbulos serían la representación de lo que es el interior dentro de lo que son las partes internas de tu hueso, que tiene que tener este aspecto de cierta flexibilidad y esponjosidad para poderte adaptar a las diferentes circunstancias de tu medio ambiente, en ese aspecto el hueso. La representación de lo que son, en este sentido, de los túbulos serían como la parte externa del hueso, que es la parte firme, que si tienes un golpe te protege para que dependiendo del nivel de fuerza o intensidad, pues a lo mejor solamente sientas el dolor, pero no se rompa la parte de tu cuerpo. Y lo que serían los microfilamentos serían como las partes de tu cuerpo estructuradas, como serían tus coyunturas, como tus codos, esto que tienen ciertos ligamentos, esta flexibilidad, como por ejemplo para poder hacer ciertos movimientos y puedas realizar esto. Y esto sucede también a nivel celular, a nivel de lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es como, de alguna otra forma, la forma particular de tu célula tiene de alguna otra forma un aspecto de cohesión para que, independientemente de las circunstancias extracelulares, no pierda la forma. Y al mismo tiempo, lo que son los microtúbulos le dan ese proceso de adaptabilidad, ¿sí? Los túbulos le dan la facilidad
de poder no perder la forma particular que tiene tu célula, ¿sí? Los túbulos de alguna otra forma están prácticamente atraviesan casi toda la célula y permiten de que independientemente de si es un ataque orgánico o de repente una cuestión mecánica, no pierda la forma tu célula o la característica de tu célula. Por el otro lado, tenemos nosotros el aspecto de los microtúbulos, que en este aspecto son parte del citoesqueleto, porque es como una sola estructura, que van a facilitar este proceso de adaptabilidad para poder ser elásticos y poderse expandir y contraer. Y los microfilamentos ayudan de alguna otra forma al momento del proceso de la locomoción con lo que son los flagelos, para poder tener lo que es la movilidad particular de dicha célula y poderse adaptar, ¿sí? De alguna otra forma, los microfilamentos son lo que le dan la consistencia para que, por ejemplo, imaginemos una célula sanguínea, pueda tener la forma adecuada de poderse mover y de poderse trasladar a través de las venas o las arterias. En este sentido, se ha subdividido el citoesqueleto en 3 partes, pero realmente están como, de alguna otra forma, es como si el citoesqueleto es como si fuera una cuerda, una microcuerda, que tiene esas características que ayuda a que se mantenga la estructura, facilite la movilidad de la célula y facilite la flexibilidad o la adaptabilidad de la célula ante las diferentes circunstancias, ya sea químicas o mecánicas, de lo que circunda el ambiente extracelular. O sea, esto es algo que normalmente, por ejemplo, podemos ver más adelante en la siguiente clase, cuando empecemos a ver la neurocitología. Pero en sí, el citoesqueleto es lo que nos ayuda a dar sostén, flexibilidad y movilidad a la célula. No sé si quedó claro o no. Sí, ya me queda más claro. Gracias. Bien, ok. Bueno, entonces voy a solamente era una pequeña introducción para que podamos ver lo que vamos a ver lo que es el lunes, que ya vamos a entrar con los temas específicamente de lo que es la neurocitología, los diferentes tipos de células nerviosas, para que tengamos una idea y más o menos se vayan con una idea general. No voy a profundizar mucho, para que solamente podamos la siguiente clase empezar a tocar las teorías respectivas a los diferentes enfoques que veremos en fundamentos de psicobiología. Les voy a dejar al ratito nada más una pequeña tarea, que es algo muy sencillo, que es hacer su reporte de clase en base a este tema. Se los voy a subir al ratito ya les subo la diapositiva para que ustedes puedan hacer sus reportes de clase de lo que comprendieron y aprendieron el día de hoy con este tema. ¿Algún comentario, alguna duda? El reporte tiene que tener de las diapositivas los temas específicos. Realmente yo lo subo como apoyo para ustedes, pero si ustedes hicieron sus apuntes, a mí lo que me interesa es ver qué es lo que ustedes aprendieron el día de hoy en clase. Si ustedes me lo quieren hacer resumen, me lo quieren hacer como cuadro sinóptico, como quieran hacerlo, pero de alguna otra forma que se vea plasmado lo que ustedes aprendieron el día de hoy. ¿Sí? Yo solamente lo subo por apoyo a ustedes. Ok, gracias, maestro. Bueno,
por mi parte sería todo. Nos estamos viendo, primeramente Dios, primeramente, Ok. y que no suceda nada con el internet. El lunes, Maestro, sí. lo habla mi compañera María. María. Ah, ¿qué pasó, María José? Profe, ¿cuándo se va a entregar el reporte de clase? El domingo. Domingo como a las, Gracias, profe. a las 11. Gracias, Enrique. ¿Cómo? Nada, profe, era para Enrique. Ah, sí. Ya Sí, 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 es me aclaró la duda de la tarea. sí, Gracias. va a ser para ese día, no se preocupe. Nada más es para dar una constancia de que estamos estamos avanzando en los temas de la clase. Bueno, ahora sí los dejo para que pues si van a comer o van a tener otra clase, pues ya los dejo descansar. Y les deseo una excelente semana y éxito en todo lo que hagan. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Nos Hasta vemos. luego, maestro. Dios, maestro.